La meta de nosotros como iglesia es ser como Cristo. Esa es la meta, esa es la visión que tenemos. Ser como Cristo. Ser como Cristo. ¿Sí? Ser como Cristo. Si esa no es su meta primordial en su vida, pues hoy comience a hacerlo. Quiero ser como Cristo. Muy bien, leamos juntos la palabra del Señor. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. ¿En dónde, hermanos? En la casa de Dios. ¿Y qué es la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente. ¿Y qué es la iglesia? Columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba. Hemos orado ya, tomen asiento. La iglesia es importante que entendamos lo que somos delante de Dios y lo que Él espera que hagamos. Todos nosotros los que estamos aquí, cada miércoles les he venido diciendo que hay actitudes, virtudes espirituales que necesitamos cultivar como iglesia. Como iglesia, todos en general. Porque el mal comportamiento de uno nos afecta a todos porque somos una iglesia. Somos una congregación. Somos una familia. Y el buen comportamiento de uno bendice a todos. Bendice a todos. Y el objetivo primordial es que nuestro estilo de vida glorifique a Dios. En estos pasajes que vamos a estar mirando hoy, quiero ver con ustedes lo que la iglesia es. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Como ya hemos visto y han leído ustedes, esta carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo es una carta rica en instrucciones en cómo se debe gobernar la iglesia y cómo se debe manejar las cosas en la iglesia y cómo la iglesia debe escoger líderes, pastores, diáconos en la iglesia, y cómo los mismos pastores, los mismos líderes, los mismos creyentes debemos conducirnos, andar en la iglesia. Y el miércoles pasado, aunque muchos notaron que aunque era una enseñanza que tenemos dispuesta a dar cada miércoles, comenzamos haciendo un poco de evangelismo y ustedes se dieron cuenta, los que ya conocen la diferencia entre una cosa y la otra se dieron cuenta porque vi que habían personas que nos estaban visitando. Pero el objetivo era enseñarnos a nosotros y motivarnos de que estamos siendo preparados, estamos siendo perfeccionados, dice la Biblia, para que podamos trabajar en la iglesia, para la obra del ministerio, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, los que ya estamos trabajando, los que estamos sirviendo al Señor y todos los demás hermanos, se espera que vivamos de una forma que glorifiquemos el nombre del Señor
y que manifestemos lo que somos como iglesia. Columna y baluarte de la verdad. Entonces, se trata de la verdad. La verdad que predicamos, la verdad que enseñamos, debemos vivirla. Y debemos manifestarla en nuestra forma de vivir y cómo nos manejamos en nuestra vida diaria y cómo servimos dentro de lo que es la iglesia también. Entonces, quiero que veamos que el apóstol Pablo, versículo 14, vaya allí conmigo, el apóstol Pablo le dice, te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto, ¿a qué? A verte. Entonces, Pablo tiene el deseo en su corazón de ir y visitar a Timoteo que está en Éfeso. Él tiene el anhelo de ir, pero él entiende, por el versículo 15, él entiende que aunque tiene esta esperanza de ir a verlo pronto, reconoce que puede tardarse un poco en llegar, que puede demorarse en ir a visitarlo. Entonces, él ve como necesario, versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Pablo entiende que es importante ir a visitarlo, pero es mucho más urgente escribirle. ¿Y cuál es la razón por la que él quiere escribirle? Para que sepa cómo debe conducirse, ¿en dónde? En la casa de Dios. Entonces, hermanos, aquí nosotros encontramos una verdad doctrinal profunda. Encontramos, hermanos queridos, una verdad doctrinal esencial para la vida suya y para mi vida. Que de la forma como entendamos esta verdad, vamos a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o podemos vivir una vida que lo estemos deshonrando a Él. Lo voy a volver a decir. En estos versículos encontramos una verdad doctrinal que nos ayuda a nosotros. Es esencial para vivir delante de Él de una forma que glorifique el nombre de nuestro Señor. El no saber cómo conducirnos como cristianos, hermanos, puede llevar a deshonrar el nombre de nuestro Señor, a quien decimos que amamos y que queremos honrar. ¿No le ha pasado a ustedes que no saber hacer algo uno comete errores? ¿Sí? El no saber cómo manejarte en una situación, está uno en peligro de cometer error, y lo más seguro es que va a cometerlos porque no sabe cómo hacerlo, ¿no es cierto? Por eso es importante ver aquí, hermanos queridos, que un líder espiritual que ama la iglesia, que ama a los hermanos, siempre estará preocupado por enseñarles a cómo vivir delante de Dios. Y cuando se equivocan, confrontar ese error para ayudarlos a mejorar. Vean conmigo, hermanos queridos, que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, si tardo, por si me demoro, necesito escribirte esto para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y luego le agrega, ¿qué es la casa de Dios? La iglesia. ¿De quién? Del Dios viviente. Mire, hermano, nos va dando unas riquezas el apóstol Pablo de la forma como le está instruyendo a Timoteo. Le está diciendo unas verdades teológicas profundas. Profundas, hermano. Profundas. Porque le está diciendo, primero, cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y esa casa a la cual se está refiriendo no es un edificio. No es un edificio. Esa casa, se asegura Pablo de decirle, es la iglesia.
Y le dice, esa iglesia, esos hermanos a los cuales tú pastoreas, esos hermanos, Timoteo, no son tuyos. ¿Son de quién? Del Dios viviente. Oiga, hermano, eso cuando usted entiende esa verdad, usted aprende a andar con temor y temblor con los hermanos y a tratarlos con respeto. Porque cada uno de ustedes, hermanos queridos, no vale cualquier cosa, vale la sangre de Cristo. Ya les he contado que en una ocasión pasó un pastor, entre comillas, que por lo que se oye hoy en día, se está manifestando que realmente no era un pastor. Pero ese hombre pasó y insultó a todos los que estábamos allí. Desde perro, care caballo, care limón y bueno, por allí se fue. Y algunos allá le hacían, sí, algunos locos que hay siempre aplaudiendo esas tonteras. Y entonces, hermano, comenzó, pero fue bien lejos el individuo. Llegó a decirle a las hermanas que tenía enfrente, prostitutas. Y yo tenía a mi esposa al lado, hermano. Pocos meses de que Dios me había alcanzado por su gracia y misericordia. Yo sentí que ríos me subían, pero de enojo. Y entonces sube el pastor Leonzo Romero. Él le tocaba predicar ese día. Él tiene una coronita de oro. Ya ve que siempre vienen modas, ¿no? Sí. Ahora andan estos hipotes locos con eso cortándose así, esas cosas así, ¿no? Hello. Se montaron ya en la ola. Miren si el pastor cambia su estilo. Venga lo que venga, sigo siendo el mismo. Mire, tranquilo. Es la realidad, se montan en la ola. Pero las olas van pasando y luego viene otra. Y hay de usted si se monta en cada una de ellas. Sí, hubo una moda en mi país, El Salvador, que todos querían andar una o dos coronitas al frente de oro o de plata. Los dientes buenos los tenían, pero ellos querían ponerse oro como para verse bonitos. Ese asunto, el que lo hace, que lo haga. Si tiene dinero para hacerlo, que lo haga. Pero si no aporta para la obra misionera, para sostener la obra del Señor, estás invirtiendo mal. Y no les termino de contar, ¿verdad? Entonces, Leonzo tiene una coronita, sí, lo vi que pasó y la coronita le brillaba porque un gran foco que había ahí. Una sonrisa, pero detrás de esa sonrisa trae un látigo santo, hermano. Como el de Jesús cuando llegó al templo. ¿Sí? Y después de saludar, nos recordó a todos. Eso quedó grabado en mi corazón porque ahí yo entendí una verdad, hermanos. Una verdad escritural que no cambia, está allí. ¿Quién murió por la iglesia? Cristo. ¿Quién la está lavando y santificando? Cristo. ¿Quién es que la va a presentar a sí mismo como una esposa santa, limpia, sin mancha? Cristo. Ese hombre nos recordó esas verdades y nos dijo al final de su corrección que hizo allí, que él no entendía cómo se atrevían algunos a hablarle a la novia del Cordero de la forma como se le había hablado allí. Hay que tener cuidado, hermanos. Timoteo debía saber cómo conducirse. Conducir no es que iba a manejar un carro. No, es su vida, cómo él iba a moverse, a hacer las cosas, cómo iba a tratar a las personas, cómo iba a pastorear, cómo iba a liderar. Debía de hacerlo de una forma correcta. Y le dice la razón por la que él debe saber cómo conducirse, porque la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es casa de Dios.
es esa iglesia del Dios vivo, hermanos queridos. ¿Qué es lo que Pablo quiso decir con que la iglesia o la casa de Dios? Veamos por favor 1 Corintios 4:17. Vayan allí. 1 Corintios 4:17. 1 Corintios 4:17. Pablo le dice a Timoteo allí: por esto mismo os he enviado, le está diciendo a los corintios. ¿A quién envió a Corinto? A Timoteo, que es mi hijo, ¿qué? Amado y fiel en el Señor. Mire quién era este hombre. Y luego, ¿qué dice? El cual os recordará mi proceder en Cristo. ¿Se da cuenta que Timoteo había tenido un ejemplo de quién? De Pablo, cómo él se conducía, cuál es mi proceder, cómo es que yo hago las cosas, cómo es que yo vivo, cómo es que yo ando, ¿sí? Y luego dice, de la manera que enseño, ¿en dónde? En todas partes y en todas las iglesias. O sea, Timoteo había no solamente oído a Pablo enseñar y predicar, sino que lo vio conducirse, cómo él vivía su vida, cómo él ejercía su ministerio en la iglesia. Quiero que vaya a Tito 1:5. Tito 1:5. ¿Quién era Timoteo? ¿Y cómo es que Pablo le está pidiendo para que sepas cómo debes conducirte en la casa del Señor? Por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ese Timoteo había sido instruido muy bien. ¿Por quién? Por el apóstol Pablo. Quiero que vayan a Timoteo 4:2. Un último texto de que nos habla quién era Timoteo, para que nos demos cuenta que no era cualquier, como dicen allá en mi tierra, cualquier manta mojada. No, era alguien muy preparado, muy instruido por el apóstol Pablo. A este hombre preparado le está diciendo para que sepas cómo debes conducirte. ¿En dónde? En la iglesia. ¿Están aquí, niños? Segunda Timoteo 4:2. ¿Lo tienen? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, ¿y qué? Y doctrina. O sea, Pablo a Timoteo le ha enviado a una misión, le ha dado instrucciones para cómo debe hacer, cómo debía escoger a los pastores, obispos, cuáles eran las características de ellos, cuáles eran las características de los diáconos, cuáles eran las características de las diaconisas, pero ahora se centra ¿en quién? En él. Y le dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Esto me lleva a recordarles a cada uno de ustedes, hermanos queridos, que su conducta y mi conducta en la casa del Señor es importante. La forma como nos comportamos, la forma como vivimos, la forma como procedemos es importante, querido hermano. Conducirnos, hermano, esa palabra para que sepas cómo debes conducirte está hablando de nuestro comportamiento moral y de la forma o la manera como nosotros funcionamos, tanto en lo que hacemos para el Señor en la iglesia, como lo que hacemos en la vida diaria. La forma como lo hacemos, eso habla de nuestra conducta. ¿Cuál es su conducta? Cuando está aquí con nosotros, cuando está en el trabajo, ¿cuál es su conducta? Allí usted es iglesia. Donde quiera que usted ande, usted sigue siendo la iglesia del Dios viviente. Y su conducta y mi conducta va a hablar bien de usted. Y cuando habla bien de usted, está hablando bien y dándole gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia nunca ha sido un club donde los más sobresalientes pertenecen allí o los demás poder económico son parte de ellos. No.
La iglesia, queridos hermanos, es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. La iglesia no es un club social donde usted puede venir aquí y tener tiempos de café, refrigerio, pan y pasársela bien y discutir y pelear y estar haciendo asuntos inapropiados y nadie le toma en cuenta eso. No, nosotros somos la iglesia del Dios viviente y que por la cual Cristo murió. Y nuestro comportamiento debe de ser conforme a lo que Dios dice a su palabra. Nosotros somos una familia. Lo he venido recalcando los miércoles. Somos una familia. Somos una familia. Somos una iglesia cuya cabeza es ¿quién? Cristo. La autoridad es ¿quién? Cristo. Nos gobierna a través de su palabra. ¿Cuántos aman la palabra de Dios aquí? El que me ama, mi palabra, ¿qué? O mis mandamientos guardará, dijo Jesús. ¿Sí? El que me ama, sus mandamientos guarda. El que ama a Dios, él va a amar la enseñanza. Y nosotros tenemos que entender que somos una iglesia bajo autoridad. La autoridad de Cristo mediante su palabra. Es importante que usted entienda eso. Veamos un poco lo que es la definición de lo que es iglesia. Ya les dije que Pablo la llama casa de Dios, iglesia del Dios viviente. Lo que está hablando de lo que es la iglesia, quién es el dueño de la iglesia, pero también nos muestra de que la iglesia tiene un propósito, ¿sí? La iglesia no es un edificio, lo he dicho antes y lo seguiré diciendo. La iglesia somos todos nosotros. ¿Cuyo dueño es quién, niños? ¿Quién es el dueño de la iglesia? Dios. Por lo tanto, hermanos, es importante entender de que como iglesia debemos vivir como tal. El que no se siente parte de la iglesia, el que no tiene ese sentido de pertenencia, de pertenecer al cuerpo de Cristo, usted urgentemente debe leer lo que dice la palabra de Dios respecto a los verdaderos creyentes que somos parte del cuerpo de Cristo, para que pueda funcionar de la manera correcta. Quiero llevarlo a que observemos así una vez más, rapidito, el versículo 15, la parte final. ¿Qué dice? Es la iglesia del Dios viviente, columna, ¿y qué? Y baluarte de la verdad. ¿Está ahí conmigo? Es columna y es baluarte de la verdad. Entonces vemos la identidad de la iglesia. Vemos quién es el dueño de la iglesia y vemos cuál es el propósito de la iglesia. Es columna y ¿qué? Y baluarte de la verdad. ¿Qué es una columna? ¿Qué es una columna? Cuando nosotros hablamos de columna, estamos hablando de algo que sostiene toda una estructura, ¿sí? Un peso sobre ella. Pues la iglesia sostiene la verdad del evangelio, la verdad de la palabra de Dios. La sostiene ante un mundo que se revela en contra de la verdad. Entonces, eso es lo que Pablo dice de la iglesia. La iglesia es columna, sostiene la verdad de la palabra de Dios. ¿Y cómo la sostenemos? Nosotros como Iglesia Roca de Salvación aquí en Manchester, Tennessee, debemos mantenerla en alto, ¿sí? Debemos mantenerla en alto, creciendo en un buen comportamiento, creciendo en santidad delante de Dios, aplicando las verdades a nuestras vidas y predicándola, enseñándola y proclamándola con nuestra boca. De lo contrario, hermano, aquí estaremos predicando y usted oyendo. Y lo menos que quisiera que le pasara a la iglesia es que fuéramos niños llevados por cualquier viento de doctrina. Entonces,
La iglesia es columna que sostiene la verdad del evangelio en este mundo. Es baluarte, dice, ¿verdad? Columna y ¿qué? Y baluarte. ¿Qué es un baluarte? Un cimiento, gracias. Un cimiento. Ese cimiento, queridos hermanos, de la verdad. Jesús habló de los dos cimientos, ¿se recuerdan? ¿Sí? ¿Dónde iban a construir la casa que se refiere a la vida espiritual? Un hombre prudente y un hombre insensato. El hombre prudente, ¿de dónde edificó su casa? En la roca. La roca ahí representa, ¿qué? La verdad del evangelio. La verdad de la escritura. Con la verdad de la escritura, la verdad del evangelio, el verdadero creyente debe construir su vida. ¿En dónde? En esas verdades. Pero contrario al hombre insensato, ¿dónde la construyó? En la arena. Eso representa, queridos hermanos, todo tipo de religiosidad y todo tipo de doctrina donde no es la centralidad Cristo, la obra de Cristo. Entonces, hermanos, cuando hablamos de cimiento, estamos hablando de la verdad del evangelio. Entonces ya vimos que la iglesia sostiene la verdad del evangelio en este mundo. Entonces también la iglesia protege y defiende la verdad del evangelio. Porque ese es el cimiento, esa es la base. Es la base de nuestra vida espiritual. Esa es la base de nuestra fe. Y lo hacemos, hermanos, lo hacemos sosteniendo la verdad y defendiendo la verdad ante toda corriente de falsa enseñanza que parecen bíblicas, pero que en realidad no lo son. Entonces, como iglesia, debemos entender que somos nosotros la iglesia, el dueño es Dios. Somos columna que sostenemos la verdad del evangelio en este mundo. Somos baluarte que defendemos la verdad del evangelio ante las falsas enseñanzas. También, queridos hermanos, decirles algo bien importante, que no es nuestra verdad. No es nuestra verdad. Es bien importante esto. Esa verdad ha sido revelada por Dios mediante su Espíritu y ha quedado escrita en la palabra. Es decir, nosotros no producimos nuestra verdad, sino que la verdad está aquí. Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libre, dice Juan 8, 31 y 32. 32 creo que es, mi mente no me es infiel. Hermanos queridos, es para nosotros, o debe de ser para nosotros, tan importante ser esos que sostenemos la verdad con un estilo de vida, cómo nos conducimos, cuál es su comportamiento allá afuera. No que digan, fulano o fulana va a la iglesia, dice todos los domingos, mira, la que devota, o todos los miércoles, o todos los viernes, sí, pero mira cómo vive. Mira cómo se comporta con su esposo, con su esposa. Mira cómo se comporta en el trabajo. Mira cómo habla. No se ha lavado la boca. ¿Sí? Cuando se enoja se olvida que es creyente, o por lo menos que dice que es cristiano, y comienza a tirar lumbre por la boca. De una misma boca no pueden salir dos fuentes. No puede una misma fuente tirar agua amarga y agua dulce. No podemos usar la boca para bendecir a Dios y luego para maldecir a los hombres. No es coherente eso a lo que decimos ser. Por eso es que nuestra conducta en medio de la iglesia y en el mundo que vivimos es tan importante, y nosotros debemos ser luminares en este mundo. Somos la luz de este mundo. Cuide su conducta, cuidemos nuestra manera de vivir, comportémonos de manera apropiada y defendamos la verdad. ¿Y cómo? Comencemos, hermanos, por la casa, por lo que somos, una familia. Confrontemos el pecado de nuestros hermanos. No diga usted, no, a mí no me importa, es él, a él es que le va a ir como chinche en peluca, a mí no. No,
Dios que lo va a disciplinar. Dios nos hace responsable a cada uno de nosotros de confrontarnos nuestro pecado. ¿Sí? Si usted se hace de la vista gorda, tenga cuidado con eso, porque también Dios lo está observando a usted su proceder. Porque Dios le permitió a usted ver esa actitud, ese comportamiento o esa mala obra para que usted hiciera algo por su hermano, le manifestara su amor, haciéndole ver que lo que está haciendo, lo que está practicando, no es correcto. Con espíritu de mansedumbre, vosotros que sois espirituales, dice Pablo, Gálatas 6, si ves a tu hermano que ha caído en pecado, ¿qué dice? Ve y restáurale con espíritu de ¿qué? Mansedumbre. No es que va a llegar ahí como un juez y decir, no, tenés cadena perpetua en el infierno. ¿Sí? No, ya solo faltaba que se manifestara que lo que realmente era. No, vamos a acercarnos con el propósito de ayudarlo, haciéndole ver primero que está en un grave error y que ha pecado delante de Dios. Porque si usted deja a sus hijos, a su esposa, a su esposo que se comporte de una manera inapropiada, sin usted advertirle del mal, mire, usted está cometiendo un grave error. Dios a través del profeta Ezequiel nos hace ver lo importante que es advertirle a su hermano de su mal camino. Es importante advertirle a nuestro hermano en Cristo y es importante advertirle al impío también. Porque esa advertencia, hermano, Dios la utiliza para traer a reflexión a esa persona y producir en esa persona arrepentimiento. Así como Pablo nos va a decir en 2 Corintios, y no quiero hablar ahora, profundizar ahí, porque vamos a ver eso a profundidad ese día, domingo, que el Señor así nos lo permita, si Él quiere y no ha venido, ¿sí? Pero Pablo le dice, miren, yo voy a ir y no quiero hallarlos en esto y esto y esto y esto, ¿sí? Y yo voy a ser humillado delante de ustedes, ¿sí? O delante de Dios. Pero ustedes también no quieren verme, ¿sí? De la forma con la que estoy resuelto, dispuesto a ir y confrontar. Y luego les dice en el capítulo 13, voy a tratar todo asunto con 2 o 3 testigos. Ese es amor verdadero. Un amor cuidador, un amor protector que busca el bien por los demás. Entonces, hermanos, si usted ve que su hermano se comporta de una manera alocada, inapropiada, y usted dice, ay, el hermano pobrecito, y no le dice nada, usted está haciendo mal delante de Dios. Mire, sé que como hermanos en Cristo entendemos que a nadie le gusta que los pisen el callo. ¿O sí? A nadie. Por el orgullo del corazón. Esa es la realidad. Pero necesitamos hacerlo porque somos hermanos los unos a los otros. ¿Sí? Vayamos concluyendo. Versículo 16. ¿Qué dice? Indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces vemos que la vida cristiana, el apóstol Pablo dice, wow, grande es este misterio. Grande es, hermanos. Pero nuestra vida cristiana, hermanos, no es ni debe de ser el resultado de apegarnos a normas o a reglas estrictas por el simple hecho de someternos a ellas. No, nuestra vida cristiana debe de cambiar por razón de Cristo. Porque Cristo es la razón por la cual nosotros venimos a este lugar, porque Él le entregó su vida en la cruz, Él murió por usted y por mí, y lo menos que debemos de hacer es buscar serle fiel y honrarle, exaltar su nombre. Fíjese que la mayoría de comentaristas dicen que ese párrafo que está allí, Dios fue manifestado en carne, hasta el último párrafo que dice, Dios
fue recibido arriba, fue parte de un himno que se cantaba probablemente en las iglesias de los tiempos de Pablo. Se tomó esa estrofa de ese himno. Ojalá que hubiera quedado todo el himno para saber, ¿no? Pero en esos párrafos, todos estamos de acuerdo, querido hermano, de que está el corazón del evangelio. El corazón del evangelio resume el evangelio. Y esto nos muestra, queridos hermanos, la razón, una vez más digo, la razón por la que usted debe conducirse de una manera apropiada en la iglesia, hermanos, es Cristo. ¿Por qué debo vivir de una manera correcta? Por Cristo. Algunos dicen, no, ya te lavaron el coco ahí, pues el pastor te prohíbe esto, el pastor te prohíbe el otro. El pastor no prohíbe nada. ¿Sí? No. Tanto los creyentes y el pastor están sujetos a una sola verdad, y cuyo pastor es Cristo, y es la verdad del evangelio. La verdad del evangelio. Entonces, su vida, hermano, su conducta, mi conducta, no solo debe de ser, no solo debe de ser un comportamiento sin tener en cuenta a Jesús, porque hay personas que buscan comportarse de una manera lo más buena posible, pero no tienen a Cristo en su corazón. Y la razón por la que nosotros debemos comportarnos de una manera apropiada en lo que hacemos, aún levantando una basurita aquí en la iglesia, en el trato con nuestros hermanos, cuando nos sentamos a tomarnos un café, cuando hablamos de la palabra de Dios, la forma como nos tratamos, hermanos, es importante. Aquí voy a decir algo que a lo mejor suene pesado, hermanos queridos. A lo mejor suene pesado, pero es importante captar la idea y que Dios nos enseñe a edificarnos. Mire, es cierto que no debemos de andar como momias calladas, ¿sí? Es cierto que no debemos de andar como momias calladas, debemos reír, divertirnos, pasarla bien, llevarnos bien, ¿sí? Pero sabe, la forma como nos tratamos nosotros como hermanos va a dar lugar a la falta de respeto y deshonrar a Dios. ¿Me están escuchando? Por eso, hermanos, no solamente lo he dicho desde el púlpito, he reunido a los jóvenes. Porque los jóvenes tienden entre ellos mismos a tratarse de una manera inapropiada y ellos creen que es correcto porque están jóvenes y que no, que burro, caballo y esto y lo otro. Ese estilo de vida, ese comportamiento va formando una personalidad en ti, que no vas a respetar a ese hermano. Y cuando tengan funciones de respeto, de honra, ¿cómo le vas a hacer? Imagínate dos diáconos bromeando, ay caballo, vení para acá. Imagínate, mire, yo estuve un día en un lugar donde habían varios pastores y oí a dos pastores cómo se estaban tratando, hermano. Mire, mis orejas me hacían así. ¿Y estos son los líderes ejemplares que tienen esas iglesias? Mire, mano Raimundo, mano Eliazar, mano Pablino, los que trabajan conmigo, que estamos ahí lidiando asuntos, ellos saben con el respeto que yo les hablo. No me van a oír haciéndoles una broma inapropiada. Y no es que no nos reímos, pero sanamente, correctamente. Y así también, hermanas, hermanas, cuando usted le permite a otra hermana que comience a pasar límites, lo que va a proceder es que le va a ir ganando terreno y le va a ir faltando el respeto. Y después le va a estar diciendo cosas que después no le gustan. Y dirá, pastor, ¿y por qué se mete en eso? Es parte de su conducta, es parte de su comportamiento. ¿Sí? Y mencioné que reunía a los jóvenes porque se iban a jugar y jugando allá se andaban comportando de una manera inapropiada. ¿Sí? El jugar no es malo, que vayan a matar energía, pero la forma como se andaban tratando no era la manera correcta. Y por si alguno estaba pensando que le prohibiera jugar, no le prohibiera jugar, lo que le prohibí es comportarse como mundano.
Y no se lo prohíbo yo, la Biblia es que dice cómo debemos conducirnos. Uno puede jugar y pasarla bien, pero tratándose bien. ¿Por qué? Por causa de Cristo, porque Cristo te está mirando. Pero cuando pisamos el callo de esa forma, la reacción es, no, que me están prohibiendo esto. Pero si nadie nos corrige, hermano, el caballo se desenfrena. El caballo de nuestro corazón. Entonces, como hermanos, revisemos cómo es nuestro comportamiento. Porque no quisiera yo tener líderes trabajando a mi lado que de repente se estén hablando de una forma inapropiada. No, debemos aprender a tratarnos con respeto, porque vamos creciendo. Vamos creciendo. Si antes usted se bromeaba de una manera pesada, ya no lo haga. Ya no lo haga. Enséñele a los niños. Si usted con su esposo y su esposa y su esposo, la esposa con su esposo comienzan a tratarse de una manera inapropiada, eso es lo que van a aprender los hijos. Y luego que vamos a tener una gran falta de respeto. Alguien tiene que poner el orden. Eso no se debe de hacer. Es pecado. No es pecado en sí mismo, es que no nos conviene. No nos conviene. Porque de allí viene una cosa y otra. Va generando una característica en nosotros. ¿Sí? Entonces, y la razón por la que debemos conducirnos de una manera apropiada, la resumo rápido, porque aunque cada una de ellas debería ser una enseñanza, Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Ahí pudiéramos hablar todo un miércoles, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Sí? Pero lo que Pablo está diciendo en cortas palabras es que Cristo tomó forma de hombre. Está hablando de la encarnación. ¿Sí? Sencillamente, ahí está una verdad central del evangelio. El que no cree que Cristo vino en carne, esa persona no es de Cristo. 2, visto por los ángeles. ¿Sí? Lo que Pablo está diciendo es que los ángeles fueron testigos de su victoria, de su muerte, porque le asistieron antes de su muerte, y de su resurrección por la obra del poder de Dios resucitando de entre los muertos. Luego dice, predicado a los gentiles. Lo que Pablo está diciendo es que ahora el mensaje de salvación no era solo para un pueblo, el pueblo hebreo, ahora es para todo el mundo. Para todo el mundo, bendito sea Dios. Y luego dice, creído, ¿en dónde? En el mundo. Por eso cuando uno va a interpretar la Biblia, tiene que ver todo en su contexto. Porque yo ya he oído predicar a algunos hermanos muy bien intencionados, tratando de ayudar a la iglesia, cómo pintar, cómo construir, han tomado ese pasaje. Nos dice, mira cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, y la casa de Dios está descuidada, dice, y esto y lo otro, y que no tenemos que, no la arreglan, tienen esto bien bonito, pero la casa está desordenada. El mensaje lo aplican mal, porque ese texto no lo podemos aplicar a un edificio como esto. Si vamos a hablar bíblicamente, este mensaje lo debemos de aplicar de la forma como les estoy diciendo, que la iglesia somos nosotros, que si hay algo que arreglar somos nosotros. Si hay algo que arreglar aquí en este edificio, pues hay que hacerlo, pero el mensaje aquí no es para este edificio. Este edificio no oye, este edificio no peca. Los que pecamos somos nosotros. Este edificio no cambia. Mire, así se ha mantenido azul celeste todo el tiempo, desde que lo hemos pintado. Al menos que lo pintemos nosotros, cambia. El cielo sigue siendo blanco. ¿Sí? La alfombra de que la pusimos sigue lo mismo. La silla, ahí más o menos, porque la estamos ensuciando nosotros. ¿Sí? Pero no es el edificio que necesita cambiar, somos nosotros. ¿Sí? Entonces, para alguna vez le toca predicar en ese texto, quiere hacer una aplicación bíblica, no la aplique a un edificio como este. Ahora, si quiere hablar de arreglar, de limpiar la alfombra, de cambiar las sillas,
pues hable de cambiar las sillas, pero no en base a ese texto. Hay otros en el Antiguo Testamento del cuidado del templo, ¿sí? Y luego, creído en el mundo. Hermanos, creído en el mundo, Pablo nos está diciendo algo tan lleno de esperanza y de consuelo para los que predicamos. Ahí estamos viendo el éxito de la predicación, hermanos. El éxito de la predicación del evangelio. Es que el evangelio va a ser creído por aquellos a quien Dios les va a quitar la venda de sus ojos para que vean a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Eso es garantizado, hermano. Por eso me alegra a mí saber de que no está en mí el poder para convencer, para convertir a nadie. Es quien ha enviado su palabra que tiene el poder para convencer los corazones. Oh, qué lindo, qué maravilloso es eso, hermano. No estoy angustiado por ver a quién convierto y a quién no convierto. Mi deber es predicar y enseñar el evangelio. Quien abre el entendimiento, ¿quién es? Dios a través de su espíritu. Y aquí, creído en el mundo, wow, qué visionario. Porque para Dios las cosas que no son como que ya han sucedido. Santo es el nombre de Jesús. Me faltan dos. No, una. Y dice, ¿recibido a dónde? Arriba, en gloria. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de cuando Cristo ascendió al cielo. ¿Sí? Y una vez más volvió a la gloria que antes tenía. Y está sentado a la diestra de la majestad del Padre. Y allí está intercediendo por ustedes. Porque Él es quien obra en nosotros. Él es quien nos está perfeccionando. Él es quien pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Y veamos que eso, hermanos queridos, es seguro, porque Dios no falla. Cristo no va a fallar en hacer en nosotros la obra que Él ha dispuesto a hacer. Él nos perfeccionará, no mañana, sino hasta el día del Señor, dice el apóstol Pablo. Vayamos a Efesios, leo este texto y con este nos quedamos el día de hoy. Y vienen las preguntas para estos hipotes que se distrayeron hoy. Ok. Efesios capítulo 5. ¿Llegaron allí? Quiero que se fijen en el versículo 25. ¿Sí? Recuérdense que el apóstol Pablo está hablando de el esposo, ¿sí? Y la esposa. Está hablando de la sujeción. En este sentido, él está hablando de la sujeción de la esposa al esposo y del amor sacrificial del esposo a su esposa. Pero allí en eso nos dice una verdad profunda que nos alegra el corazón. Fíjese versículo 25 lo que dice. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó? ¿De qué forma amó Cristo a la iglesia? Ahí viene la verdad profunda. Se entregó a sí mismo por ella. Es decir, fue a la muerte en la cruz y resucitó al tercer día por amor de la iglesia, de nosotros, hermanos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ese amor tan grande, tan profundo, tan sublime que pasa sobre todo entendimiento. Versículo 26. ¿Cuál fue el resultado de esa obra sacrificial? Ese es el propósito. ¿Para qué? Santificarla. Habiéndola ¿qué? Purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. Por eso es que la palabra de Dios debemos de amarla, hermanos. Porque nos sigue santificando. Versículo 27. Ahí tenemos propósito. ¿A fin de qué? Presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y ¿qué? Sin mancha. Ese texto dice una verdad profunda,
de la posición de la iglesia en Cristo. En un sentido, la iglesia es pura, es santa, es limpia por la obra que Cristo hizo ya en la cruz del Calvario. ¿Quién la santificó? ¿Quién la limpió? Ve allí, a fin de presentársela a él mismo como limpia, pura, sin mancha, por la sangre del Cordero. En ese sentido, hermanos queridos, en ese sentido, la santificación, la limpieza, la pureza de Cristo en la vida de un creyente es inmediata. Es inmediata, no le falta más. Es perfecta en Cristo. En Cristo es perfecta. Ahora, en cuanto a nuestro caminar diario, que es la santificación, a eso entonces le hace falta, porque necesitamos nosotros ejercitar la obediencia en la palabra e ir aplicando la palabra para que esa verdad de pureza, de limpieza en Cristo, sin mancha en Cristo, se vaya reflejando en su conducta y en mi conducta. ¿Lo entendieron? ¿Lo entendieron? ¿Sí? Porque hemos oído múltiples de veces decir esto: Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Eso es un amén, ¿sí o no? Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén, ¿sí o no? Ahora les pregunto a todos y a los niños, ¿quién es esa iglesia? ¿Ya está limpia o se va a limpiar? ¿Ya está limpia o se va a limpiar? Pónganse de acuerdo, oigo, se va limpiando. En Cristo ya está limpia, sin mancha, y por esa iglesia, por ese creyente, Cristo viene. Por ese Cristo viene. Pero ese estado, esa posición debe manifestarse en nuestras vidas. Vivamos como ciudadanos del reino de los cielos, hermanos, de una manera santa, de una manera de vivir recta, pura. Que lo que somos en Cristo se manifieste en nuestra vida. Por eso, como iglesia, ¿cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestra visión y misión? ¿Sí? Ser como Cristo, ser a la imagen de Cristo, ¿sí? Y alcanzar a los perdidos mediante la predicación y la enseñanza del evangelio. Incline su rostro. Padre, gracias te damos, Señor, porque en tu palabra tú nos enseñas cosas maravillosas. Hoy, Señor, una vez más hemos podido ver la urgencia que hay de conocer cómo conducirnos en tu iglesia. Queremos conducirnos de manera apropiada para honrar tu nombre por lo que tú has hecho en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Señor, tú nos has dado una posición de santos en Cristo. Hemos sido santificados mediante la muerte de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Te pido, Señor, que nos hagas conscientes a todos nosotros de esa verdad y produzca un gozo en nuestras vidas y una fuerza que nos ayude a vencer el pecado que aún opera en nuestras vidas, sabiendo que en Cristo somos santos, Señor. Dios mío, ayúdanos a vivir como lo que somos. No es que vamos a ser, ya lo somos, Señor. Y esa es una gran motivación. Vivir lo que somos en Cristo. Señor, sé que eso no es posible